Para los analistas, el narcotráfico mantiene a Maduro en el poder en Venezuela. Han pasado más de 3 meses desde que Estados Unidos aceleró su embestida de sanciones económicas a Venezuela, junto con el respaldo de un nuevo presidente interino, aumentando la expectativa social de que el régimen dirigido por Nicolás Maduro se desmoronaría. Solo la dictadura socialista no ha caído. Si bien hay una serie de factores a los que culpar, los analistas apuntan a que las redes de tráfico ilícito son una línea de vida fundamental de Maduro. Las fuerzas militares venezolanas se han convertido en una organización armada narcocriminal. La mayoría de los comandantes de rango medio y alto están profundamente involucrados en la corrupción, las operaciones de drogas y los graves abusos contra los derechos humanos, dijo a Fox News Johan Obrola, presidente del Arma Global de Inteligencia y Seguridad enfocada en América Latina, IOSI. Las operaciones masivas de drogas continúan engendrando al país, manteniendo al escalón superior bien alimentado y financiado. Las agencias policiales y unidades militares de todo el país a favor del régimen. Llevan a cabo estas operaciones criminales centradas en el narcotráfico, el secuestro y el robo para sobrevivir a la crisis. Kevin Ivers, vicepresidente y experto en América Latina en la Armada de Política Pública 601 Group, señaló que hace años, la élite de los militares venezolanos estaba a cargo de los elementos centrales de la economía nacional, como la importación y distribución de alimentos y bienes de consumo. Esto ha fomentado la corrupción y la especulación, que ha hecho que los elementos clave de la parte militar de lo que se puede llamar la MAA del régimen, y que se ha extendido más allá de los bienes de consumo al narcotráfico, explicó. Maduro también ha pasado años dividiendo sistemáticamente a los militares en facciones y enfrentándolos entre sí, para que les resulte difícil unirse en su contra. Emanuele Ottolenghi, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, estuvo de acuerdo en que muchos en los niveles más altos reciben un recorte de la red de tráfico ilícito del régimen, desde drogas a comida y chantaje de drogas. No hay suficientes incentivos para que los líderes militares se vayan y los desincentivos para quedarse, para inclinar la balanza, especialmente en la parte superior, señaló. De hecho, las deserciones militares, que una vez se consideraron clave para la expulsión de Maduro, se han reducido de 80 a 100 por día a principios de este año a solo 2 o 3, según el Washington Post. Y de ellos, muy pocos han venido de los rangos más altos y, por lo tanto, no han podido generar un efecto de rizo que cambie el juego. No hubo deserciones clave, aproximadamente 500 miembros del ejército sin ningún comandante real. En un ejército de 110,000 personas no tuvo ningún impacto, explicó. Carlos Ponce, miembro principal y director de programas para América Latina en la Fundación Conmemorativa a las Víctimas del Comunismo. No hubo un análisis real de la estructura militar y los puntos de ruptura. Ponce dijo que el ex líder Hugo Chávez desmembró intencionalmente las líneas de mando para evitar un golpe de Estado mientras estaba en el poder. También señaló que aquellos que sí dieron el salto han estado pagando el precio. Los comandantes y oficiales de alto rango presuntamente atrapados en reuniones contra Maduro han sido torturados, y sus familias aisladas de cualquier programa social o de alimentos, señaló Ponce. Así que hay un desincentivo para cualquiera que mostró descontento con el régimen, la cárcel o la tortura y el abandono de sus familias. El reinado de Maduro también está siendo unido por jugadores externos. Los Estados Unidos estiman que más de 20,000 agentes cubanos solo están ahora sembrados dentro de las Fuerzas Armadas y de la ley venezolanas, presidiendo las operaciones internas y los movimientos de los altos mandos. Maduro depende en gran medida de los extranjeros para apuntalar su régimen. Cuba, Rusia e Irán tienen un gran interés económico y político en asegurar que tenga éxito económicamente, para garantizar que sean ellos los que controlan las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, dijo John Wood, analista y autor de Rusia, la amenaza asimétrica para los Estados Unidos. Políticamente,
para hacer a los Estados Unidos visiblemente impotentes en su propio patio trasero, y así sentar las bases para construir una amenaza militar viable para los Estados Unidos en su propio hemisferio. Obdola también subrayó que los cubanos han establecido una intensa operación regional de inteligencia y vigilancia en áreas limítrofes y en países que apoyan el cambio de régimen. En Venezuela, esta operación es intensa y principalmente en Colombia, Brasil y otras naciones cercanas. Donde una reunión muy singular de espías, inteligencia e incluso operaciones terroristas son muy activas, dijo. Pero los Estados Unidos, que se han comprometido a renovar el Estado de Derecho y lograr un nuevo liderazgo en Venezuela, todavía tienen que cambiar drásticamente su estrategia. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo la semana pasada que todas las opciones están sobre la mesa cuando se trata de Venezuela, insistiendo en que la estrategia es no solo una estrategia estadounidense, sino la estrategia de la gente de Venezuela. A veces la gente piensa que Maduro está ganando, y sin embargo, él ha entregado todo su poder a los cubanos, a los rusos, dijo Pompeo al Español de La Voz de América. Esta es la debilidad de Maduro. Y así, esta debilidad finalmente lo llevará a su partida, y la democracia y la prosperidad se restaurarán en Venezuela. También ha apuntado al papel de China en el apoyo financiero de Maduro, al exigir que su papel sea prolongar la prolongada crisis en Venezuela. Una vez inundada la riqueza petrolera, y considerada el país más rico de América Latina, Venezuela se ha visto afectada por una crisis económica desde 2015 que desde entonces se ha convertido en una grave catástrofe humanitaria, y ha provocado el éxodo de casi 4 millones en las naciones vecinas ahora sobrecargadas. Maduro siempre ha culpado a los Estados Unidos por pretender librar una guerra económica, pero ha negado en gran parte que haya problemas de masas. Sobre el terreno en la Venezuela plagada de pobreza, es una mezcla de exasperación y desesperación, ya que la gran mayoría continúa presionando para el cambio, y se dirige a los Estados Unidos en busca de apoyo a medida que avanza el tiempo. Hay más espacio para aplicar sanciones, agregó Ivers. Todo lo que corte la capacidad del régimen para generar efectivo, interrumpa su flujo de bienes de contrabando y las finanzas del narcotráfico, y aumenta la presión de un posible enjuiciamiento de altos militares, y guras del régimen por crímenes de lesa humanidad u otros actos criminales, traerá al régimen más cerca de la mesa de negociaciones para buscar el N del conflicto. Holly McKay ha sido reportera de Fox News Digital desde 2007, ha informado ampliamente sobre zonas de guerra como Irak, Siria, Yemen, Afganistán, Pakistán, Birmania y América Latina, investiga conflictos mundiales, crímenes de guerra y terrorismo en todo el mundo. Síguela en Twitter. Últimas noticias. Venezuela. 21 de abril de 2019. Nicolás Maduro hizo un llamado a la paz a propósito de Semana Santa. El mandatario venezolano aprovechó la festividad católica para entregar un mensaje de unión a la nación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó hoy a la paz y alegría en el país a propósito de las celebraciones de Semana Santa. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el mandatario reconoció el trabajo de los recreadores en las fechas, que coincide además con el Festival Internacional de Teatro de Caracas, y el Festival de Playas, Ríos y Balnearios. Felicito a los más de 15.000 recreadores desplegados a nivel nacional en el marco del Plan Festival Semana Santa 2019. Sigamos llevando alegría y sano entretenimiento al pueblo venezolano. Que nada, ni nadie nos robe la alegría, escribió. Más de 200.000 funcionarios de seguridad permanecen activos en la nación para garantizar la tranquilidad en la fecha, de acuerdo con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. La política de prevención integral del gobierno, a través de las diferentes actividades, garantizan el éxito del dispositivo Semana Santa 2019, informó por su parte el comisionado nacional de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, Arim Rodríguez. A través de la sala situacional se monitorea el despliegue que ha arrojado reportes exitosos de todas las actividades puestas a disposición de los feligreses, indicó. El frente preventivo de la cartera permanece además en 76 templos de todo el país, acompañando a la población en las actividades religiosas propias de las celebraciones religiosas. Últimas noticias. Venezuela. 21 de abril de 2019.
19 Estados Unidos desafía a Rusia, y pide que más países bloqueen paso de aviones militares a Venezuela. Mientras la crisis en Venezuela se intensifica, Estados Unidos y Rusia mantienen sus disputas. Malta no dejó pasar por su espacio aéreo aviones rusos que se dirigían a Caracas y Washington celebró el hecho. Estados Unidos aplaudió que Malta niegue el permiso de tránsito por su espacio aéreo a 2 aviones rusos que seguían su camino hacia Caracas. Rusia respondió al desafío señalando que resulta saludable que sigan aplaudiendo, pues eso mantiene sus manos lejos del gatillo, al hacer referencia a una posible intervención militar cuyo supuesto objetivo es poner fin al padecimiento que genera la crisis en Venezuela. Este viernes, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, explicó que Rusia había solicitado con antelación, desde el 4 de abril, permiso para transitar por el cielo de Malta a fin de transportar carga y pasajeros hacia Venezuela. Sin embargo, sin explicación alguna el gobierno maltés se negó a emitir un permiso. La diplomática advirtió que Rusia tendrá en cuenta este hecho en sus relaciones bilaterales con Malta, pues dichos aviones deberían haber sobrevolado la isla de Malta en un viaje de ida y vuelta entre el 16 y el 19 de abril. Los aplausos de Estados Unidos ante la decisión de Malta. La vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus, aplaudió a través de su cuenta de Twitter a las autoridades de Malta por negarse a permitir que los aviones rusos usen su espacio aéreo para suministrar a Venezuela. Luego, la funcionaria pidió a todos los países seguir el ejemplo de Malta para detener el apoyo del Kremlin al dictador, haciendo clara referencia a Nicolás Maduro. La respuesta de Rusia ante la celebración de Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no permaneció indiferente al mensaje de Ortagus, puesto que sugirió que debería seguir aplaudiendo, ya que eso lo mantendría lo suficientemente ocupado como para no iniciar un nuevo conflicto. Estamos tratando de que mantengan sus manos lejos del gatillo. Así que sigan aplaudiendo, al menos es inofensivo, publicó la Cancillería rusa en Twitter. Ya en una rueda de prensa, Zakharova les recordó a los reporteros que Rusia ya tuvo conflictos similares con Estados Unidos, pues cuando enviaron ayuda humanitaria a Siria sus aviones también recibieron negativas de autorización para uso de espacio aéreo. La llegada de militares a Venezuela. Rusia es el principal abastecedor de armamento de Venezuela, por lo que mantienen un acuerdo de cooperación técnica. Sin embargo, a fines de marzo Rusia enrostró a Estados Unidos un desafío sin precedentes al enviar cerca de un centenar de militares a Caracas. El hecho fue tomado como un intento de incrementar su presencia en América Latina, pero Rusia señala que con ello intenta frenar el ímpetu de Washington por una posible intervención militar que busca derrocar a Nicolás Maduro. Días después, Rusia defendió la presencia de especialistas de Rusia en suelo venezolano, pues cumple con la Constitución y se debe a un acuerdo de cooperación técnico-militar firmado hace años entre Rusia y Venezuela, indicó la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova. Sin embargo, Moscú nunca aclaró cuál será la misión de los soldados rusos en Venezuela, país que mantiene una de las reservas más ricas de petróleo en todo el mundo.